Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Es una de las 3 virtudes teologales, un principio que orienta la vida humana como indica el tratado de Ernst Bloch, una expresión del amor como señala Gabriel Marcel, pues esta reconcilia, vincula, une, un ancla del alma como pregona la tradición judeocristiana. Hablamos de la esperanza. Este es el tema de hoy en Días de Radio. En un mundo convulso, plagado de infortunios y malas noticias, de riesgos y exposiciones a múltiples factores que parecieran poner en riesgo la vida tal como la conocemos, la esperanza ha de ser como un lema ético, un deber político, un aliento vital. La esperanza, como propone Andrés Esteban Acosta en su libro La esperanza necesaria, fracaso, sentido de la vida y utopía, tiene un carácter transformador, pues su pretensión es modificar algo, inquietarse por el presente, atender a su tiempo e interpretarlo, sabiendo que el cambio como búsqueda es absolutamente necesario. Empezamos con una nota del portal Daniel Sin Cuartel, en la que nos explican qué es la esperanza, con base en elaboraciones de Erich Fromm, el filósofo Gabriel Marcel y el teólogo Hans Kuhn. ¿Qué es la esperanza? El diccionario de la Real Academia Española nos dice: esperanza, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Asimismo, la palabra esperanza viene de espera, de latín sperare. Por tanto, esperanza significa esperar. ¿Y qué esperamos? La respuesta es vasta y amplia, depende de cada persona. Muchos desean hacer posibles sus proyectos, esperan poder realizarlos. Un ejemplo, Erich Fromm nos dice: la esperanza es un elemento decisivo para cualquier intento de efectuar cambios sociales. La esperanza siempre refiere al futuro. Citando a Julián Marías, somos futurizos. Por ello tenemos esperanza, porque vemos a futuro, porque hacemos proyectos y deseamos que estos se realicen. Deseamos que el futuro sea mejor y hay que tener presente que la esperanza no es esperar de brazos cruzados a que el futuro que deseamos llegue. Erich Fromm nos dice: la esperanza pasiva es una forma disfrazada de desesperanza y de impotencia. Por otro lado, Fromm nos explica: la esperanza es paradójica, no es ni una espera pasiva ni un violentamiento ajeno a la realidad de circunstancias que se nos presentaron. Es, digámoslo así, como el tigre agazapado que solo saltará cuando llegue el momento preciso. La esperanza es un estado, una forma de ser, es una disposición interna, un intenso estar listo para actuar. Podemos decir que para Erich Fromm la esperanza es una espera atenta y movida, preparada para alcanzar ese futuro deseado. Pero, ¿qué sucede cuando no se tiene esperanza? Primero quiero decir que es difícil no tener esperanza, porque nada de lo que deseamos ocurre en el mismo instante en que lo pensamos. Hay que esperar los acontecimientos en el tiempo. La vida es espera, y cuando ya no esperamos, desesperamos. Quien no espera nada no tiene ningún interés, se cierra en sí mismo, no encuentra sentido a la vida. Erich Fromm nos dice: cuando la esperanza fenece, la vida termina, de hecho o virtualmente. La esperanza es un elemento intrínseco de la estructura de la vida, de la dinámica del espíritu del hombre, y se halla estrechamente ligada a otro elemento de la estructura vital, la fe. Podríamos decir: el que tiene esperanza tiene fe y puede creer, porque no hay fe sin esperanza. Erich Fromm nos dice: la fe es la convicción acerca de lo aún no probado, y es aún no probado porque el futuro aún no llega, no existe aún. Regresando a la esperanza, y para ir finalizando, también es importante señalar que la esperanza puede referir a la espera
de lo trascendente, a lo propio de la religión. Bien señala Ankin que la palabra esperanza ha sido bautizada cristianamente y se transformó en virtud teologal, junto con la fe y la caridad. Por otro lado, también quiero mencionar el punto de vista del filósofo Gabriel Marcel. Para este pensador, la esperanza es el fundamento de toda la vida humana. Reconoce que los males y los dolores son nuestro pan de cada día. El mal nos perturba, nos inquieta y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué tanta pena? ¿Tiene sentido una vida marcada por el dolor y en camino hacia la muerte? ¿La vida humana no es el camino de la desesperación? Marcel responde que la vida no puede ser un fracaso, ni el universo un absurdo, que debemos luchar contra el mal y superarlo, el ser bueno y tener grandes valores. La virtud y el amor deben hacernos felices pese a los golpes de la vida. Sin embargo, cuando se pregunta, ¿con la muerte todo termina? ¿La vida humana no es un camino hacia la nada? Marcel insiste en que el universo no puede provenir de la nada, sino del bien absoluto que fundamenta nuestra esperanza y garantiza nuestra felicidad más allá de la muerte. Por último, Erich Fromm nos dice, aquel cuya esperanza ha sido completamente destruida, aborrece la vida, y puesto que no puede crear vida, quiere destruirla. Un poema de Ida Vitale en su propia voz, en el que se nos invita a recibir lo mejor, a buscar y crear este mundo. En este poema subyace la idea de la esperanza como búsqueda necesaria de un sentido vital y vitalista. Escuchemos. Este mundo, solo acepto este mundo iluminado, cierto y constante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda. Despierta o entre sueños, su grave tierra piso, y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguarda la lluvia, el fuego desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno. A veces, rara vez, el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir puertas y ver más allá promesas, sucesiones. Yo solo en él habito, de él espero y hay suficiente asombro. En él estoy, me quede, renaciera. ¿Saben por qué la esperanza es lo último que se pierde? En la siguiente nota de Drop My Life tenemos una explicación sobre esta expresión coloquial. Han, filósofo surcoreano en lengua alemana, nos dice que el hecho de que la esperanza no escapara de la caja de Pandora hace pensar que esta es el antídoto de todos los males de la humanidad. Ella nos hace perseverar a pesar de los males del mundo. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro.
Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen... Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo: la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalión o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Dice Alex Finis: ¿quién no vincularía a una monja con un concepto como la esperanza? Hermana de la fe y prima de la ilusión, las tres se sustentan en un principio indefectible: la confianza y certidumbre de que algo o alguien que no se ve y no se toca existe u ocurrirá. Un sentimiento exclusivamente humano que no necesita de evidencia para detonarse más que el anhelo propio. Estas tres parientes vaporosas se alimentan de la convicción de que una fuerza rectora, cósmica o personal proveerá de lo que se desea o se aguarda con afición, siempre suspendidas en el delirio de quien enarbola el pensamiento. Sin embargo, en el siguiente poema de Sor Juana Inés de la Cruz, en la voz de Sofía Brito, la autora, con rudeza y perspicacia, no solo confronta la esperanza con su naturaleza volátil y superflua, sino que además se mofa de ella con su acostumbrada mordacidad literaria. A la esperanza. Poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Verde embeleso de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana. Alma del mundo, senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperados y el de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos, ambos ojos, y solamente lo que toco veo. Pedro Laín Entralgo, médico, historiador y filósofo español, decía que el médico era sobre todo un dispensador de esperanza y que la enfermedad era el mejor escenario para transmitirla. En la siguiente nota de la Fundación Ideas Paliativas en Acción tenemos la definición que dan pacientes, familiares, personal médico, artistas y terapeutas sobre lo que significa la esperanza en situaciones de enfermedad. Sin la esperanza uno se queda en el mismo lugar. Con la esperanza uno puede caminar. Y la esperanza es una palabra linda, hermosa. Mi esperanza era que se vaya sin dolor y de la mejor manera. Lo terrible que te parece algo en un momento pasa, siempre va a pasar. Eso es la esperanza, saber que todo pasa en algún momento.
Si tuviera que graficarlo, diría que es una luz. Me parece que es lo que se sostiene porque es el impulso de la vida. Es esa soga, es esa ventanita, es esa sonrisa, es esa mano, te mantiene vivo. La esperanza no está en que no te vas a morir, pero sí podés poner esperanza en esto, ¿no? En que va a haber alguien que te va a cumplir lo que pediste, en que va a haber alguien que va a respetar que tu muerte esté acompañada, que no tenga sufrimiento. Es el lugar desde donde se construye lo que va a venir, sea un día, sea un mes, sea lo que tenga que ser. Es eso que decía Winnicott, estar vivo hasta que mueran. La esperanza es como una sensación de que es posible estar unido o estar en estado de amor con las cosas. Es esperar algo mejor con sabiduría. Una posibilidad, muchas posibilidades. La esperanza es como una lucecita que me va sosteniendo cuando de repente en mi vida se llenó de sombras. La esperanza son aquellas cosas que a mí me permiten levantarme cada día y decir, bueno, hoy voy por esto, ¿sí? Y a veces pensamos que la esperanza del paciente es la curación y muchas veces la esperanza del paciente es poder tener un encuentro con algún ser querido, sanar su alma. Como la luz al final del camino, te da fuerzas para mirar adelante. La esperanza es el optimismo que yo le pongo o que le ponemos en la familia para que, con los enormes deseos de que no haya más enfermedad. Como dicen por ahí, es la anticipación de que algo bueno puede ocurrir, ¿no? Que lo pensemos como alguna meta posible y no sabemos si es posible. Pienso, hay esperanza y hay fe. Yo creo que la esperanza es unos cuantos peldaños más abajo que la fe. Es que lo que uno ha dejado en este paso le sirva a otra gente. Madrugada es un poema de Juan Gelman en el que el poeta argentino pone de manifiesto que siempre llega una nueva madrugada, que puede haber miedo, dolor, pero siempre se acaba imponiendo un nuevo día y con él la esperanza de que lo malo solo quede en el recuerdo y al día siguiente todo vaya mejor. Y es que la esperanza, como bien dice Gelman, tiene 1000 rostros, es decir, puede estar en cualquier parte. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Ella respira por nosotros. Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva a toda soledad. Hemos quemado el miedo. Hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto las ventanas para darle 1000 rostros. En la sección musical algunas canciones para destacar aspectos sobre la esperanza, como la reflexión, la fuerza, la persistencia, la búsqueda. De mamá nací, naciendo conocí, conozco lo que vi. Valentina y Juanita conforman el dueto Las Áñez. Sus composiciones se acompañan con el uso de loops, de suaves texturas electrónicas que llevan a un nuevo plano al pasillo, el bambuco, el joropo, a los sonidos populares colombianos y latinoamericanos. De ellas tenemos Presente Simple, una canción donde los sonidos electrónicos tienen mayor protagonismo y cuyo mensaje es la espera, la búsqueda, la persistencia. Pasos que seguí, siguiéndolos me fui, fue yendo que caí.
pasaría, no es que hubiera una salida. Mis dos ojos cerré, caminé y caminé por la misma línea, así pasaron muchos días sin notar que era el presente que regía. Cuentos me creí, creyendo convivir, viviendo es que sentí, sintiendo me perdí por fin. Vivir todas construir, construyo lo que fui todo lo que di, pidiendo descubrir y así seguir. Sacar la voz de la cantautora chilena Anita Tijoux es en última instancia una celebración de la fuerza interior y la capacidad de superar cualquier obstáculo a través de la autoexpresión y la solidaridad. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El miedo, nos dice el filósofo Han, es un factor que produce angustia, nos cierra las puertas a lo distinto y mata todo germen de esperanza. En la siguiente canción, Rosana nos señala por qué es mejor vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego,
Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo Días mejor de radio. Días 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 de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.